De Medio Oriente nos trasladamos a América Latina. Cuba es uno de los temas más hablados en la política y en las noticias del día a día. Para eso justamente vamos con nuestro tercer invitado en esta oportunidad. ¿Cuál es el panorama de Cuba hoy en la actualidad? Para ello tenemos como invitado a Regis Iglesias Ramírez. Él es parte del Movimiento Cristiano de Liberación. Regis, encantado de tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar al día. Un placer. Es- Gracias. Regis, quisiera, bueno, abrir esta conversación con la pregunta del millón. ¿Por qué se afirma que en este febrero 2026 la dictadura cubana está más fragmentada que nunca? Bueno, yo no sé si está fragmentada en cuanto a su nomenclatura. Yo lo que sí sé que está en medio de una crisis política, económica y social que de no avanzar en un proceso de apertura y de transición, pues el futuro inmediato de los cubanos va a ser trágico. Y tal como se están desarrollando las cosas en los últimos tiempos con las presiones de los Estados Unidos, Eh, yo creo que en este preciso momento es el momento en que más cerca hemos estado de que ese régimen que siempre se ha mantenido en una postura, eh, digamos que cerrada respecto incluso a la ayuda internacional que Estados Unidos puede enviar a la isla y ser distribuida por Cáritas y la Iglesia Católica, independientemente del régimen, pues la fisura está ahí, en que por primera vez se está viendo cómo el régimen, ese régimen cerrado y dictatorial, ha aceptado que Estados Unidos llegue al pueblo cubano con una ayuda directa a través de la Iglesia Católica. Regis, como líder del movimiento de liberación, ¿cuáles son los pasos concretos que proponen para una transición civil? Aprovechando que mencionaste la palabra transición, ¿qué puedes contestar al respecto? Bueno, mira, durante muchos años el Movimiento Cristiano de Liberación ha promovido iniciativas incluso legales a partir de la constitución, de una constitución draconiana como es la constitución socialista vigente en la isla, pero a partir de esas fisuras legales en donde teóricamente el pueblo puede proponer leyes desde hace muchos años. El Movimiento Cristiano de Liberación ha venido intentando por esas vías pues iniciar un proceso de transición que conduzca a Cuba a la democracia. En los últimos años, a partir del 11 de julio de 2021, cuando el pueblo cubano masivamente se lanzó a las calles, el Movimiento Cristiano de Liberación comenzó a promover 11 medidas de boicot y aislamiento hacia el régimen del Partido Comunista de Cuba. Pues recordemos que el Partido Comunista, según la propia constitución draconiana de la isla, es el rector de la sociedad y el único permitido en la isla para su funcionamiento social y político. Esto nosotros consideramos que es una segregación tan brutal como la que mantuvo el Partido Nacional en Sudáfrica en los años 80 y que en los años 90 finalmente se dio al traste con un boicot internacional, con un verdadero boicot internacional que pudo aislar a ese régimen y favorecer el ascenso de toda la población de Sudáfrica, ya fueran blancos o negros. Desde ese momento nosotros iniciamos esa campaña que además de las 10 medidas que directamente apuntaban al aislamiento y al boicot contra la nomenclatura de esa tiranía, eh, manteníamos que deberían abrirse canales de ayuda humanitaria al pueblo de Cuba. Estamos viendo en estos momentos con las medidas de Estados Unidos hacia la isla, hacia el régimen de la isla, que van en esa dirección. No creemos que sean exactamente los pasos que nosotros hubiésemos dado, que estamos pidiendo, pero sí es lo más cercano a nuestra petición de aislamiento, ese fuerte aislamiento al régimen del Partido Comunista y a la mafia que ha ostentado el poder en la isla por 67 años ya. Y
no olvidando a los más desfavorecidos, no olvidando a ese pueblo cubano que ha sido víctima durante ese periodo, durante más de 6 décadas, del bloqueo brutal y criminal que un régimen comunista y mafioso como el de los hermanos Castro y sus seguidores han impuesto sobre nuestra isla. Y creemos que es muy importante que por primera vez eh, Estados Unidos logre que la ayuda que se le está enviando al pueblo cubano llegue directamente al pueblo cubano y sea distribuida por canales independientes, por ejemplo, como la Cáritas de la Iglesia Católica. Creemos que son pasos que van a acercar el día del momento de la transición. No sabemos cómo lo tiene planteado Estados Unidos, porque se mantienen en secreto todas las conversaciones que están llevando a cabo con los representantes del régimen, pero creemos que debe pasar por la liberación de todos los presos políticos, debe pasar por el regreso, el reconocimiento del regreso de todos los exiliados, el reconocimiento de las libertades políticas de todos los cubanos, que se reconozca la pluralidad en la sociedad y el multipartidismo, y que en medio de ese proceso se convoquen elecciones en las que todos los cubanos sin distinción puedan participar sin ser segregados por sus ideas y por su filosofía. Y bueno, que en ese proceso de transición de esas elecciones, pues se convoque a una nueva asamblea constituyente y esa nueva asamblea constituyente pues redacte una nueva constitución o adopte la constitución que le parezca más apropiada para ese momento. Y bueno, que así sea el proceso de transición sin estridencias, puede ser sin que sea, puede ser de una manera que no sea muy costosa para el pueblo cubano. Y todo dependerá, la voluntad de la oposición es esa, la voluntad, a parecer, de esta administración de los Estados Unidos y de muchos países en el mundo libre es esa. Habría que ver si esa mafia, si ese régimen del Partido Comunista y de la familia de los Castro, pues finalmente acepta ponerse por alguna vez en su vida, por primera vez en su vida, hacer algo favorable a nuestro propio pueblo y no encerrarse más en el hermetismo para mantener sus privilegios y su poder, con violencia y con terror. Y esperemos que sea así y que no sean necesarias otras medidas que nosotros no sabemos qué es lo que va a hacer los Estados Unidos o el mundo, pero nosotros lo que sí vamos a hacer es seguir preparándonos para ese momento de transición, para la transición y para apoyar la libertad del pueblo cubano. Regis, la situación actual de Cuba me hace recordar en ciertas ocasiones lo que ha sucedido recientemente en Venezuela, desde el 3 de enero que Estados Unidos decidió ejecutar la captura de Nicolás Maduro. Se ha hablado en Venezuela sobre un gobierno interino, un gobierno encargado que ha estado trabajando de la mano con los Estados Unidos y me parece que puede tener cierta relación con lo que se puede lograr o se puede hacer en Cuba. Como venezolano he leído por mucho tiempo la historia cubana y estoy al tanto de que también han sido un pueblo oprimido que ha estado sumergido en protestas año tras año. El pueblo cubano ha exigido libertad y derechos año tras año. Pero vámonos a este momento del día de hoy. ¿Qué diferencia el descontento social actual de las protestas históricas que hubo en el pasado? Bueno, en primer lugar debemos recordar que el propio presidente Trump ha dicho que los casos de Venezuela y Cuba son diferentes según su óptica y al parecer no están llevando los mismos procedimientos o los mismos, digamos, la misma línea en cuanto a sus negociaciones con el régimen de Cuba y las exigencias que le están haciendo al régimen de Cuba. Como bien dices, el pueblo cubano desde hace 67 años está resistiendo al comunismo, está resistiendo a este régimen que se implantó el 1 de enero de 1959 por una banda de delincuentes que tomó el poder. Pero la particularidad de este momento precisamente es que el desgaste del pueblo, como decía Václav Havel, cansado de su propio cansancio, ya no resiste más ese estado de opresión y de miseria al que lo ha asumido el régimen de la familia de los Castro y el Partido Comunista de la isla. Y ya el descontento es mucho más visible
La protesta es mucho más visible, pero también la solidaridad es mucho más visible, es mucho más concreta. No se queda en solo unas declaraciones de intención, de eso, digamos, de quedar bien, pero sí estos pasos concretos que se está tomando por parte de los Estados Unidos y espero que se tome también por la comunidad de naciones libres y sobre todo de América Latina, de los países que en América Latina han optado por la libertad. Yo creo que es la diferencia de entre hoy y hace 10 años, hace 20 años, hace 30 o 40 años. Los cubanos hemos tenido que bregar casi 67 años solos, trabajando con una, en medio de una represión y una miseria terrible, con una desventaja muy marcada respecto al poder, incluso a los grupos de poder dentro y fuera de Cuba. Eh, pero este descraste propio que ha sufrido el régimen, no solo por, por el trabajo, por la lucha del movimiento cívico interno, pero también en estos momentos por la presión de una potencia como Estados Unidos, pues ha marcado un punto, a parecer, a mi entender, de no retorno, en que la tiranía ya está bajando en su poder, en su influencia en su influencia ejercida con violencia sobre nuestro pueblo, y el pueblo va emergiendo acompañado de la solidaridad internacional. Es lo que me Regis, parece que... ya para finalizar, he tenido la oportunidad de conversar con algunos amigos cubanos que actualmente residen en La Habana y muchos me han comentado que la esperanza que tiene el pueblo cubano viene es gracias al orden o a la organización que ha tenido la iglesia cristiana en estos últimos años, que ese ha sido el impulso para agarrarse de la esperanza que necesitan. Como miembro, como parte, como líder de un movimiento religioso, ¿cuál es tu mensaje a las personas cubanas hoy día? ¿Qué les dirías? Bueno, déjame aclarar primero que nada que no soy líder de un movimiento religioso, soy el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, que es un grupo cívico que nace dentro de la Iglesia Católica, pero que no es un grupo, no es confesional. Nosotros estamos inspirados en las enseñanzas de la Iglesia, en la doctrina social y en el espíritu liberador del Evangelio. Así hemos actuado desde 1988 que se fundó el movimiento. Y bueno, yo soy portavoz de este movimiento, no soy el líder de este movimiento. Tenemos un coordinador nacional en la isla, Eduardo Candé, doctor Eduardo Candé, y tenemos otro secretario general también en nuestra estructura aquí en Estados Unidos, que es Antonio Díaz, Tony Díaz. Mira, las iglesias siempre han sido una referencia, un espacio de libertad, un oasis en medio de esa sociedad totalitaria, materialista, atea, impía, que ha intentado, que desde el principio lo primero que hizo fue intentar descristianizar la sociedad y perseguir la religiosidad de los cubanos, ya fueran católicos, luteranos, protestantes o incluso creyentes de religiones sincréticas populares como florecieron en Cuba desde años de la colonia. Y siempre el cubano ha visto, a pesar de que todas las instituciones han estado permeadas en un momento u otro de problemas no han estado exentas de infiltraciones o de los chantajes del régimen, estas instituciones siempre han sido parte del pueblo cubano y siempre han estado al lado del pueblo cubano. Por eso es que no solo los cubanos la identifican como referenciales para la defensa de sus derechos, sino que también el mundo está identificando a esas instituciones como referenciales a la hora de ayudar al pueblo cubano. Y por eso Estados Unidos con Cáritas está haciendo un trabajo magnífico, me parece, con el embajador Hammer, que estamos viendo ahí en imágenes y en la pantalla, que está visitando pueblo a pueblo, casa a casa, a todas las personas pobres que están recibiendo la ayuda que está enviando el gobierno de los Estados Unidos y está siendo distribuida por la Iglesia Católica.
Conversamos con Regis Iglesias Ramírez, él es portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación. Muchísimas gracias, Regis, por estar con nosotros en esta oportunidad. Placer.